Hola, soy el bachiller Armando Sufredini, estudiante de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes. La presente exposición es sobre el impuesto sobre sucesiones en Venezuela, como una actividad dentro de la Cátedra de Finanzas Públicas y Derecho Financiero con el profesor Lenín Andara. El impuesto sobre sucesiones en Venezuela se rige por la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos, publicada en fecha del 22 de octubre de 1999. Inicio la exposición hablando sobre el hecho imponible establecido en el artículo 1 de esta ley. El hecho imponible está constituido por la transmisión gratuita de bienes, derechos y acciones por causa de muerte, es decir, mediante herencias y legados. Están obligados al pago de los impuestos los beneficiarios de herencias y legados que comprendan bienes muebles o inmuebles, derechos o acciones situadas en el territorio nacional. Ahora bien, ¿qué se entiende por los bienes situados en territorio nacional? El artículo 3 de esta misma ley refiere que se consideran situados en el territorio nacional, en primer lugar, las acciones, obligaciones y títulos valores emitidos en Venezuela. En segundo lugar, los emitidos en el exterior por sociedades domiciliadas en Venezuela. En tercer lugar, los derechos o acciones sobre bienes ubicados en Venezuela. Y en cuarto lugar, los derechos personales cuya fuente jurídica se haya realizado en Venezuela. Los sujetos pasivos de este impuesto son aquellas personas que resultan obligadas a cumplir con la prestación tributaria, es decir, al pago del impuesto. En materia de sucesiones, la ley en el artículo 2 establece que los sujetos pasivos son los herederos y legatarios que reciben los bienes del causante. Por otro lado, el artículo 4 de la misma ley refiere que cada heredero o legatario responde individualmente por el impuesto correspondiente a su propia cuota hereditaria. El cálculo del impuesto se refiere, el artículo 7 establece que el impuesto se calculará sobre la parte líquida que corresponda a cada heredero o legatario. Esta cuota o la cuota parte de cada heredero se expresa en unidades tributarias. Y la alícuota aplicable toma en consideración dos elementos. En primer lugar, el monto de la cuota parte hereditaria y en segundo lugar, el grado de parentesco con el causante. ¿Qué significa esto? Que la tarifa es progresiva, por lo que entonces a mayor cuota hereditaria, mayor será la alícuota y mientras más lejano sea el parentesco, mayor será la carga tributaria. Por ejemplo, en el caso de hijos y cónyuges, la alícuota puede llegar hasta el 25%. El artículo 8 establece supuestos que quedan exentos del pago de la cuota hereditaria. Destaco específicamente el segundo numeral, que establece que quedan exentos del pago de esta cuota hereditaria correspondiente a los descendientes, ascendientes, cónyuges, padres e hijos, incluso por adopción, siempre y cuando la cuota no supere las 75 unidades tributarias. El artículo 10 establece que no forman parte de la herencia de efectos del cálculo del impuesto de determinados bienes. Estos bienes se establecen en distintos numerales. Especial relevancia tiene el numeral 1, que establece que la vivienda que haya servido de asiento permanente al hogar del causante y que se transmita con los mismos fines a ascendientes, descendientes, cónyuges, padres e hijos por adopción, queda excluida del cómputo de la base imponible. La reducción prevista en el artículo 11 constituye un beneficio fiscal aplicable una vez determinado el impuesto, disminuyendo el monto a pagar. Procede cuando la cuota líquida no excede de las 100 unidades tributarias. Entre las principales reducciones previstas por la ley destacan los cónyuges sobrevivientes con 40%, los hijos menores de 21 años con 40%, los mayores de 60 años con 30% y los incapacitados permanentes entre 25 y 30%. Este mecanismo complementa el sistema de exenciones y mantiene el criterio de progresividad y equidad tributaria. En el artículo 15 se prevé lo que es la base imponible, la cual está constituida por el patrimonio neto dejado por el causante. Para su determinación se hace una resta de la universalidad de bienes que conforman al activo menos la totalidad de cargas que conforman el pasivo. Este procedimiento permite gravar únicamente la riqueza efectivamente transmitida, evitando incluir obligaciones pendientes que disminuyen el verdadero valor del patrimonio. Ahora hablo sobre lo que es el activo de la herencia, el cual se prevé en el artículo 18. El activo hereditario está integrado
por todos los bienes, derechos y acciones pertinentes al causante para el momento de su fallecimiento. En su numeral 1, comprende todos los bienes que aparezcan legalmente a nombre del causante. Sin embargo, ¿qué pasa con las ventas realizadas por el causante a sus hijos? El numeral 3 de este mismo artículo presume que forma parte de la herencia aquellos bienes vendidos por el causante dentro del año anterior a su fallecimiento a personas llamadas a sucederle como hijos o herederos. La finalidad de esta norma es evitar simulaciones o maniobras destinadas a disminuir artificialmente el patrimonio hereditario y por ende la carga tributaria. No obstante, esta presunción puede desvirtuarse si se demuestra que el precio obtenido fue destinado al pago de obligaciones legítimas, adquisición de otros bienes o depósitos bancarios a favor del causante. Por otro lado, el artículo 23 prevé lo que es el valor de mercado, y es que los bienes deben ser valorados conforme a su valor de mercado para el momento del fallecimiento del causante. Cuando este valor declarado resulte inferior al valor real en el mercado, el contribuyente deberá justificar razonadamente esta estimación. Ahora bien, conociendo qué es el activo, ahora hablemos sobre el pasivo hereditario, el cual se prevé en el artículo 25. Este pasivo está conformado por las deudas válidamente existentes a cargo del causante, los gastos funerarios, los gastos de inventario, avalúo y declaración de herencia, y finalmente los honorarios profesionales relacionados con las operaciones sucesorales. El artículo 26 prevé lo que son las limitaciones al pasivo hereditario, por lo que entonces la ley excluye determinadas deudas de la deducción del pasivo, especialmente las contenidas en el numeral 1 de este artículo, que establece las deudas prescritas al momento del fallecimiento. El numeral 3, que establece las deudas causadas o ejecutables fuera del país, salvo las relacionadas con inversiones realizadas en Venezuela. El numeral 4, que refiere a los créditos constituidos en favor de herederos o personas vinculadas dentro del año anterior al fallecimiento cuando existan sospechas de simulación. Y el numeral 5, que refiere a los créditos garantizados con la vivienda principal desgravada prevista anteriormente en el artículo 10. Con respecto a lo que es la declaración sucesorial, el artículo 26 prevé que la declaración sucesoral deberá presentarse dentro de los 180 días hábiles siguientes a lo que es la apertura de la sucesión. Por otro lado, el artículo 29 establece que la obligación de declarar subsiste aun cuando el pasivo sea igual o superior al activo hereditario. Y finalmente, el artículo 31 prevé que la declaración debe acompañarse de anexos y documentos que respalden la información suministrada, tales como inventarios, avalúos y comprobantes de deudas. Ahora entramos en lo que son algunos actos administrativos con respecto a el impuesto sobre sucesiones, comenzando con lo que es el certificado de solvencia establecido en el artículo 45, y es que una vez efectuado el pago del impuesto o declarada su exención, la administración tributaria emite el certificado de solvencia o de liberación. Este es un documento que acredita el cumplimiento de las obligaciones tributarias sucesorales y resulta indispensable para diversos actos jurídicos relacionados con los bienes heredados. Por otro lado, la determinación de oficio prevista en el artículo 49 constituye que cuando los herederos incumplen con la presentación de la declaración o atienden deficientemente los requerimientos administrativos, la administración tributaria puede proceder a determinar de oficio la base imponible y al mismo tiempo emitir la liquidación correspondiente. Finalmente, los bienes de la herencia como garantías previstos en el artículo 50 constituye que los bienes que integran la masa hereditaria quedan afectos como garantía del pago de impuestos, intereses y multas correspondientes. Más adelante, el artículo 51 constituye lo que es una prohibición para registradores y notarios, estableciendo que los registradores, jueces y notarios no podrán protocolizar ni autenticar actos relacionados con bienes hereditarios sin la presentación previa del certificado de solvencia sucesoral o la autorización expresa de la administración competente.
Por otro lado, el artículo 53 prevé lo que es la autorización previa para la venta de los bienes de la herencia, estableciendo que la venta o gravamen de bienes hereditarios antes del pago del impuesto requiere autorización administrativa previa, siempre que se encuentren suficientemente garantizados los intereses fiscales.